Gabriel García Márquez. Y no es un desplante. La profesión de escritor es la más solitaria del mundo. El único que lo ayuda a uno a escribir verdaderamente es uno mismo. De la hojarasca, tratando de no escuchar ese sonido lacerante que me eriza la piel, procurando que el niño no descubra mi ofuscación, vuelvo el rostro hacia la ventana y veo en la otra cuadra los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo. Urgente, Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Repito, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Me acaban de despertar con la noticia de que soy Premio Nobel. Es una sensación muy rara. Todavía no estoy seguro de que he despertado. Por sus obras siempre mágicas, por sus personajes de papel y hueso, por ser irreverente y auténtico. Gabo Eterno. Serie de especiales radiales por los 99.5 FM de UDC Radio, en homenaje al colombiano más universal de todos los tiempos, Gabriel García Márquez, 1927-2014. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. 10:07 a.m. Saludamos nuevamente a todos los oyentes que aún están pendientes de todos los especiales que ha preparado UDC Radio con motivo del fallecimiento del más grande, de uno de los colombianos más destacado en la historia nacional. Gabriel García Márquez, el pasado Jueves Santo, partió de esta tierra y hoy el mundo le sigue rindiendo tributo. De Indias nos legaron otros incontables. Estamos escuchando de fondo a partes del discurso que Gabriel García Márquez ofreció al público allí en Estocolmo el día que recibió el Premio Nobel de Literatura. Largos años cambiando de lugar y de forma según la... Saludamos a todos los miembros de la mesa de trabajo. Marta Moro, buenos días. Buenos días, Luis, a todos los oyentes, a mis compañeros en la mesa de trabajo, y decir que La soledad de América Latina, el discurso al recibir el Nobel en 1982, es un texto que en particular me impresiona, me conmueve, tiene una vigencia impresionante y nos habla un poco de cómo el mundo no cambia mucho a pesar que uno cree que ha cambiado mucho. Y la vigencia esto es un análisis geopolítico que denota esa genialidad y que construyó en un mes. Aquí hay una cantidad de estudio, no es solo la imaginación, que es lo que la gente a veces que no conoce y ha estudiado mucho la obra de García Márquez se queda, no, la imaginación de Gabo, es que además era un hombre muy estudioso y que con unas reflexiones, y por eso que es un discurso, pero también un texto en el que tiene un valor histórico importantísimo, y qué bien que hoy, cuando analizamos a Gabo el escritor, empecemos con este texto. Carla Aguilar. Buenas tardes a todos los oyentes que nos sintonizan a esta hora. Feliz Día del Idioma, feliz Día del Libro. Qué oportunas estas celebraciones para conmemorar hoy en los especiales a Gabo escritor. Les aseguro que cuando termine esta edición van a quedar convencidos de que el orden es así. Primero, Don Quijote de la Mancha, y segundo, 100 años de soledad, porque no ha habido en la escritura latinoamericana y colombiana alguien más importante como Gabriel García Márquez. El coronel no tiene quien le escriba. El libro que se está leyendo en todo el país el día de hoy. La independencia del dominio español. Usted nos estará también leyendo algunos apartes de este texto. Angie Giraldo, ¿cómo está? Muy bien, gracias, y a toda la mesa de trabajo en este segundo día de especial sobre Gabriel García Márquez. Hoy, y
bueno, uno nunca sabe qué decir durante todos los días porque dice que uno es una faceta importante en la vida de Gabriel García Márquez, pero hoy tal vez sea una de las más importantes. Gabriel García Márquez como escritor, porque incluso nos ha dejado a nosotros como colombianos algunas de sus frases. Por ejemplo, en algunos titulares de periódicos siempre se ven crónicas de tal cosa anunciada. Del amor y o tal cosa y otras cosas. Así es. Nos ha dejado tal vez en nuestro lenguaje unas enseñanzas, un legado, y creo que se va a mantener por mucho tiempo. Por eso digo que este día es uno de los más importantes en esta serie de especiales de Gabriel García Márquez. Saludamos igualmente a Luis Anaya, señor. ¿Cómo le va, señor? Qué honor, qué gusto, como lo hemos dicho, estar aquí hablando de nuestro colombiano más universal. Saludo a todos los oyentes de UDC Radio y de la Red de Radio Universitaria de Colombia. Yo quiero, en especial, darle las gracias y hablar de los invitados que tenemos en el día de hoy: Emilio Santos, Juan Carlos Urango. También vamos a tener a Juan Gozaín y a Eduardo García, y esperamos podernos conectar con Gustavo Arango, quien se encuentra en la ciudad de Nueva York. Quiero, antes de comenzar a hablar de la obra de García con todos estos expertos, decirles que estos son los que nos acompañan y que han estudiado su obra desde sus diferentes visiones académicas y personales. Muchas gracias por estar aquí, Juan Carlos, y en la mesa a Emilio Santos. Muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos los oyentes, y por supuesto agradece uno que ustedes tengan en cuenta nuestro nombre, nuestra presencia aquí, para que hablemos de una persona, de un escritor, de un colombiano que sin duda ha marcado a todos nosotros, a todos quienes algún día hemos intentado deambular por el camino de la literatura. Tenemos en García Márquez nuestro referente más próximo, más obligado, y por supuesto entendemos nosotros y compartimos el hecho de que García Márquez ya no esté físicamente entre nosotros, pero allí una obra muy grande tanto en la calidad de los textos como en la cantidad que produjo, porque fue Gabo un escritor muy prolífico. El hecho de que con García Márquez se comience a reflexionar sobre el oficio de la escritura en Colombia, y de que se invite, digamos que durante más de 50 años, no como un hobby, no como un acompañamiento político, sino como un oficio, como verdaderamente una reflexión sobre la palabra, hace que García Márquez se convierta efectivamente en nuestro colombiano más universal, como se dice, no por el hecho de haber ganado solamente el Nobel, sino también por el legado que deja a las generaciones que vinieron después de él. ¿Qué se premió en 1982? ¿Qué realidad? ¿De qué realidad hablaba Gabriel García Márquez? Escuchemos, aparte de este discurso. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. 10 de la mañana, 13 minutos. Este es el especial que realiza UDC Radio a uno de los más grandes escritores que ha dado la humanidad. Gabriel García Márquez, hoy el escritor. Las criaturas de aquella realidad desaforada hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos... Ahí está describiendo Gabriel García Márquez un poco cuál es esa realidad que según él premió el Nobel en esa edición de 1982. Es una realidad que muy pocas personas logran entender, profesor Juan Carlos Urango. Cuando se habla de realismo mágico, todo el mundo cree que con el simple hecho de describir o de imaginarse las mariposas amarillas es suficiente. Es necesario estar en el Caribe colombiano para entender ese realismo mágico del que hablaba Gabriel García Márquez en sus obras. Mire, efectivamente, y yo creo que ese discurso que estamos leyendo, que estaba leyendo García Márquez, que estamos escuchando aquí en UDC Radio, es un acto de honestidad. Normalmente la gente tiende a creer, la gente del común y la gente poco lega en el asunto de la literatura,
sienten o creen que García Márquez es el iniciador de eso que se conoce como realismo mágico. Pero cuando uno escucha, lee, por ejemplo, el discurso de García Márquez en el Nobel, se da cuenta de que los cronistas que vinieron acá acompañando a los españoles y a los navegantes que surcaron nuestras Américas, se dieron cuenta de que aquí había una realidad distinta, una realidad que se tocaba con el mito, una realidad en la que las cosas no correspondían a esa visión que tenían los europeos. Y ya lo hacía Antonio Pigafetta en las crónicas, y por supuesto todos los cronistas de India registraron unos elementos que estaban allí presentes en nuestras Américas y que después, ya en el siglo XX, comienzan a vislumbrarse en la literatura. Antes de García Márquez, por ejemplo, lo que hizo Alejo Campentí en algunas de sus obras ya vislumbraban esto que se llama realismo mágico. Lo que ocurre es que García Márquez llevó el realismo mágico a una dimensión universal, a una dimensión que nos llevó a comprender verdaderamente a América Latina. Así es, eso mismo decía Gerald Martin, como decíamos, es el biógrafo autorizado por García Márquez, y él decía que el ejemplo más famoso, realmente el estilo literario del realismo mágico, era García Márquez, pero lo que nos comentaba Juan Carlos Urango ahora, que esto ya había sido abordado por muchos otros escritores. Quiero decir algo puntualmente de lo de que decía Gerald Martin en su biografía. García Márquez es el novelista latinoamericano más ampliamente admirado de todos los tiempos en la misma América Latina e inclusive en el primer mundo, en una época en la cual es difícil encontrar escritores que sean universalmente reconocidos como grandiosos. Su reputación en los últimos 30 años ha sido inigualable, dice Gerald Martin, y dice: su obra cumbre, 100 años de soledad, publicada en 1967, es quizá la única novela del último medio siglo que ha encontrado un público entusiasta en prácticamente todos los países y todas las culturas del mundo. En ese sentido, en términos de su tema principal, el choque entre tradición y modernidad, y de su recepción, probablemente no sea exagerado asegurar que es la primera novela global en el mundo. Emiro Santo, ¿qué tiene para decirnos de ese choque entre tradición y modernidad? Sí, generalmente se suele ver solamente este choque en términos de la narrativa, es decir, la representación entre un mundo patriarcal, tradicional, que choca con las nuevas formas de capitalismo. Pero también es cierto que la misma obra de García Márquez no puede entenderse sin los procesos que se están dando de los medios masivos de comunicación, el mismo hecho de la globalización que está surgiendo en ese momento, y una novela como 100 años de soledad se convierte por sus propios méritos narrativos, eso es cierto, pero también hay que recordar que en ese momento el mundo editorial, especialmente en Buenos Aires, está adquiriendo una capacidad de poder impulsar publicaciones latinoamericanas con autonomía latinoamericana. Entonces es una novela global en muchos sentidos, no solo, como dice Juan Carlos Urango, efectivamente por el hecho de representar una visión de América Latina o del mundo, sino también precisamente porque se inserta en el mercado de los libros y de la distribución editorial. Eso también le da otra reflexión a este aspecto. Bueno, durante el programa del día de hoy tendremos varios apartes, intervenciones que tuvo Gabriel García Márquez en diferentes eventos a nivel latinoamericano, donde la lengua española era la gran protagonista, y a continuación escuchemos quién era su musa inspiradora en sus obras. Esto es lo que le comentó él en 1982 a Televisión Española. Lo que más ha influido en mi obra es mi abuela, la madre de mi madre. Es la que te contaba las historias, contaba, ¿no? Todas las historias. Y lo que me resulta sorprendente es cómo, a medida que ha ido envejeciendo, mi madre se ha ido pareciendo a su madre, no solo en el carácter, sino en su formación, y es exactamente ahora como si fuera una copia de ella. Y yo encuentro que en ella se repiten, ya modernizadas, actualizadas, las mismas virtudes que tenía la abuela. ¿Cómo era tu abuela? Háblame de tu abuela, porque para ti ha sido muy importante en tu obra, ¿no? Y en tu vida. Bueno, pues ahora te digo al revés. Mi abuela era como es mi madre ahora. Fue una persona sumamente supersticiosa. Yo siempre daba la impresión de que tenía algún hilo secreto con ciertos poderes sobrenaturales, porque en mi infancia siempre era un asombro ver cómo ella creía adivinar las cosas y hacía pronósticos y profecías que luego se cumplían. Terriblemente nerviosa, murió muy vieja y por supuesto delirando. Pero tiene una cosa que recuerdo muy bien, es que hablaba un castellano extraordinario, lleno de arcaísmos, de imágenes deslumbrantes,
que ha sido el punto de partida mío para escribir. Ahora yo he consultado toda su terminología, todos sus refranes, sus palabras, y ya las conozco conscientemente, pero yo crecí con esas palabras y con esos términos y con esa construcción, como si fuera la lengua natural de la gente, porque era la que ella hablaba, ¿no? Con ese idioma escribo yo mis libros, y hace poco un crítico, hablando de la crónica de una muerte anunciada, decía que no podía entender cómo resultaban creíbles esos personajes populares que hablaban como filósofos y como profetas. Y lo que sucede es que mi abuela y en general toda la gente del Caribe hablan normalmente todos los días como filósofos y como profetas, y por consiguiente como poetas. Seguimos en ese especial Gabo el escritor. Ahí escuchaban entonces a Gabo hablando en 1982 de sus musas inspiradoras, su madre y su abuela. Cómo se nutrió de las historias que esa mujer de alguna manera compartía con él en su infancia. Pero tenemos invitados especiales a esa hora de la mañana. Luis Anaya. Sí, señor. Desde Nueva York, en los Estados Unidos, nos atiende Gustavo Arango, escritor, periodista colombiano, profesor de español y literatura de la Universidad del Estado de Nueva York en Oneonta. Además, quien fue editor del suplemento literario de El Universal entre el 92 y el 98 y que recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en el 92. Escribió también Un ramo de no me olvides, un libro dedicado a Gabriel García Márquez. Don Gustavo, bienvenido a la emisora de la Universidad de Cartagena y ese especial Gabo el escritor. Le decía que conversábamos con Juan Carlos, con Emiro, acerca del choque entre la tradición y la modernidad dentro de la escritura, de la literatura de Gabriel García Márquez. ¿Qué podría usted comentar al respecto? Bueno, es un punto central en el estudio de no solamente de 100 años de soledad, sino de la obra en general de Gabriel García Márquez, porque por un lado es un innovador en la literatura, pero al mismo tiempo esa innovación está basada en un respeto profundo por la tradición. Yo creo que en el caso de Gabriel García Márquez se cumple a cabalidad ese postulado de T.S. Eliot sobre la tradición como la fuente de la creatividad del artista. García Márquez hizo novelas que en cierta medida se reproducen la fórmula y la estructura de novelas del siglo XIX, pero al mismo tiempo enriqueció esas estructuras con los aportes de la modernidad literaria en el siglo XX, de manera que no solamente a nivel del tema de 100 años de soledad, donde vemos a este pueblo un poco abrumado con la llegada de los grandes inventos, sino también a nivel del lenguaje, a nivel de la propuesta literaria, también encontramos ese diálogo tan interesante entre la tradición y la innovación literaria. ¿Diría usted que la contribución máxima de Gabriel García Márquez a la literatura universal ha sido el realismo mágico? No lo creo. Yo creo que García Márquez es una persona que rebasa los linderos del realismo mágico, como ya lo mencionaban Emilio y Juan Carlos. El realismo mágico no inicia con García Márquez, y yo creo que tampoco lo restringe o delimita la obra de García Márquez. Antes se hablaba de eso con Carpentier. Es un término un poco trajinado, y yo creo que García Márquez rebasa los linderos del realismo mágico, que es una de las, digamos, de esas frases pegajosas que se han asociado con su obra, pero García Márquez, yo creo que la razón por la cual ha tenido tanto impacto en tantos niveles distintos, no solamente a nivel literario, sino a nivel político, a nivel social, es una figura histórica. Yo creo que se debe a que rebasó no solamente la literatura, porque fue una persona de cine, de periodismo, de televisión, incluso de publicidad. Yo creo que fue un gran publicista a la hora de crear, de difundir sus obras y de difundir sus proyectos, como la Escuela de Periodismo. Pero su propia obra literaria yo creo que va más allá de la etiqueta realismo mágico, porque yo creo que él se probó y demostró un talento muy particular en diferentes maneras de hacer literatura. No es igual el García Márquez del Otoño del Patriarca, por ejemplo,
al García Márquez del Amor y otros demonios. Son propuestas distintísimas y sin embargo ambas son muy brillantes, así como hay otros ejemplos de obras maravillosas de García Márquez. Yo creo que rebasó el realismo mágico y logró algo que es admirable, y es superar sus propias obras maestras con otras obras maestras. Tenemos aquí en estudio también, como ya usted lo saben los oyentes, a Juan Carlos Urango, lingüista literato de aquí de la Universidad de Cartagena y miembro también de esa emisora de UDC Radio 99.5 FM. Juan Carlos, lo escucha Gustavo. Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo desde este Caribe que te extraña, y estos amigos que siempre añoramos tu presencia en Cartagena de Indias. Saludos, Juan Carlos, mucho gusto de compartir contigo esta charla. Por supuesto, nosotros leímos Un ramo de No me olvides, que fue el libro que tú escribiste sobre el periplo de García Márquez en Cartagena de Indias, pero de tu propia voz, ¿cómo crees tú que esa presencia de García Márquez en Universal, al lado de personas como Clemente Manuel Zavala, de Gustavo Ibarra Merlano, de el maestro Héctor Rojas Erazo, influyó en lo que sería posteriormente esa capacidad creativa y narrativa de Gabriel García Márquez? Fue una influencia determinante que yo creo que con el tiempo se fue aclarando, porque digamos inicialmente los años y las compañías que García Márquez tuvo en Barranquilla se llevaron un poco los laureles, a raíz de que el mismo García Márquez incluye a Cepeda, a Vargas y a Fuenmayor en su novela 100 años de soledad. Pero Cartagena fue fundamental. El mismo García Márquez, yo creo que se dedicó a reivindicar esa influencia cartagenera a partir del trabajo de Jorge García Usta, por ejemplo, y con el prólogo que incluyó en la novela Del amor y otros demonios en 1994, que fue el punto de partida para la escritura de Un ramo de No me olvides, cuando en el diario El Universal hablamos de la necesidad de reivindicar con mucho más detalle esa época tan importante de los inicios de García Márquez. Allí estaba Zavala, que fue un maestro, que fue un mentor de García Márquez, le dio respetabilidad, le dio reconocimiento en una ciudad que, como siempre se ha insistido, era una ciudad bastante cerrada, era la vieja ciudad de los virreyes, donde los apellidos todavía tenían mucho peso, pero había esos otros méritos que no eran los apellidos ni el dinero, sino que era el mérito intelectual, y Zavala fue capaz de reconocer eso. La prueba es que cuando García Márquez empezó a escribir en El Universal, la nota de bienvenida es la nota de bienvenida de alguien que es muy generoso a la hora de reconocer el talento, porque García Márquez solamente tenía 21 años cuando llegó al Universal. Estaba Rojas Erazo, con quien García Márquez tuvo una relación de amor y odio. Había allí una cierta rivalidad. En aquella época Rojas Erazo era la estrella, y un poco la relación de ellos dos ha sido o fue una relación de émulos, y esas relaciones a veces también tienen sus lados un poco atormentados. Y la presencia magistral de Gustavo Ibarra Merlano, quien desde muy joven fue una persona muy ilustrada, un estudioso del siglo de oro español, de los clásicos griegos, y esas compañías fueron definitivas para García Márquez. Ahora, si García Márquez se hubiera quedado en Cartagena, tal vez no habría tenido la proyección que encontró con ese recorrido vital que tuvo posteriormente. Yo creo que fue una etapa fundamental, pero al mismo tiempo una etapa que García Márquez debió dejar atrás, porque su propósito era bastante más ambicioso, era producir una obra, pero al mismo tiempo que esa obra tuviera un impacto vivo, concreto, en un breve término. No tenía ninguna intención de ser autor póstumo, y yo creo que ir a Barranquilla le permitió seguir formándose como escritor, pero al mismo tiempo hacerse herramientas para que su obra encontrara un camino para ser una obra conocida y divulgada y apreciada en muchas partes.
Gustavo Arango, periodista, escritor, docente de la Universidad del Estado de Nueva York. Muchas gracias por haber pasado por los micrófonos de UDC Radio y por contribuir también a ese especial en memoria de Gabriel García Márquez. Muchísimas gracias y bueno, felicitaciones por esta serie de programas que están haciendo en homenaje a la memoria de García Márquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gustavo Arango, autor del libro Un ramo de no me olvides, que dedicó y que lo hizo en homenaje también a Gabriel García Márquez. Lo reeditó luego en 2012 a raíz de que el Nobel había sido noticia de nuevo por sus facultades mentales, y agregó esto en el prólogo: García Márquez ha vuelto a ser noticia a raíz de la disminución de sus facultades mentales. Más que pensar en un ramo de no me olvides como un libro póstumo, prefiero verlo como los cartelitos con los que los habitantes de Macondo marcaban los objetos y animales durante la peste del insomnio. Aquí están los recuerdos del autor de la Oda Inmortal y también los de toda una época de nuestra historia cultural y social. ¿El proceso de escribir es difícil? ¿Se sufre escribiendo o es un placer? Es un placer cuando uno logra lo que los románticos llamaban la inspiración, y que yo le doy una explicación bastante más materialista. Yo, en cambio, esto no le doy una explicación sobrenatural. Se establece siempre una tensión entre el tema y el autor. El tema se defiende, el autor lo busca, y entonces hay un momento en que se coincide totalmente, cuando el autor establece una relación muy estrecha con el tema, entonces todo empieza a fluir con una gran facilidad. Eso es lo que yo llamo la inspiración. Cuando se llega a ese punto, no hay nada en este mundo ni un placer más grande que el de escribir. Ahora, llegar a ese punto es siempre difícil. Esa era, aparte de la entrevista que hizo Televisión Española previo a recibir el Nobel Gabriel García Márquez en 1982, y hablaba sobre el proceso de la escritura. Y aquí quiero compartirles un fragmento de La casa natal por Dazo Saldívar, que dice lo siguiente: a los 8 años, como le ocurrió a Proust, ya sabía o había oído casi todo lo que contaría después. Tenemos en línea, en comunicación, a Eduardo García, quien está con Juan Gozaín, gran amigo de Gabriel García Márquez y que también ha estado muy cercano a la obra. Muy buenos días, Eduardo, bienvenido a este especial Gabo Escritor, y también a nuestro querido y entrañable amigo Juan Gozaín. Muy buenos días para ustedes allá en cabina y para todos los oyentes de UDC Radio. En efecto, me encuentro aquí con el periodista y escritor Juan Gozaín, aquí en su residencia. Él nos ha recibido muy amablemente para vincularse a este programa de homenaje a nuestro querido Nobel Gabriel García Márquez. Juan Gozaín conoció a Gabriel García Márquez siendo muy joven, lo entrevistó muchas veces, habló con él, se convirtió en su amigo, fue su lector y estuvo muchas veces con Gabriel García Márquez. Con él queremos conversar entonces en torno a esto, y yo voy a pasarles a Juan para que ustedes le pregunten lo que tengan a bien hacer. Juan, muy buenos días. Eduardo, muy buenos días, me complace mucho verlo de nuevo, y a los compañeros de la emisora de la Universidad de Cartagena, buen día, estoy a sus órdenes. Señor Gozaín, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Empecemos a hablar de la obra de Gabo, porque Gabo fue un escritor que la muerte le llamaba mucho la atención. 218 palabras alrededor de todas sus obras están relacionadas con la muerte. Y yo quiero preguntarle esto: las historias de Gabo son historias de su infancia, historias que escuchaba de sus abuelos, historias de sus pueblos. Sin embargo, son historias llenas de tanta violencia, de tensión. Es decir, con Gabo los lectores empiezan la tortuosa relación con la literatura, en la cual le causa placer leer historias tan llenas de frustración y tanta violencia. ¿Por qué es tan importante la violencia, la muerte en las obras de Gabriel García Márquez? Bueno, mire, en primer lugar, la segunda novela de García Márquez, de toda su obra, que fue precisamente La mala hora, la novela que ganó el primer premio ESO de novela colombiana en el 62. Hay que leerla con mucho cuidado, con ese criterio que usted acaba de esbozar sobre la violencia. Antes de García Márquez, incluso en la misma época de García Márquez, es decir, en el momento en que él escribe La hojarasca, la mala hora,
En ese momento la literatura colombiana estaba llena de libros de violencia. Y eran unos libros aterradores. Yo los llamé alguna vez catálogo de muertos. Eran unos libros en que nos contaban cómo asesinaban a la gente, cómo les hacían esas cosas horrendas del corte de franela, de los decapitados. Aparece La mala hora, como le digo, por una razón. Es una novela sobre los vivos, no sobre los muertos. Es una novela sobre los estragos de la violencia en los sobrevivientes. El miedo, por ejemplo, como factor común de un pueblo, de toda una aldea, de toda una comunidad. Pero no hay catálogo de muertos. Lo que hay es una historia muy densa, muy sólida, de cómo un pueblo entero se va fastidiando de la violencia, se va fastidiando del abuso, de la arbitrariedad, y en la última página el pueblo decide reaccionar. Los hombres se fueron al monte. De manera que hay que diferenciar entre la violencia literaria, en la cual el protagonista es el muerto y el disfrute morboso de la muerte, y otra literatura de violencia muy distinta, que es la de García Márquez. Por eso yo pongo de ejemplo la mala hora. Mire usted, hay un ejemplo universal en ese mismo camino. Albert Camus, cuando Camus escribe La peste, todos los libros que se habían escrito en Europa antes de Camus sobre las pestes, sobre las muertes, sobre la peste negra, la peste bubónica, la peste del cólera, era describiendo los muertos, cómo caían muertos, cómo se ponían negros o se ponían a temblar. No, Camus demostró en su novela que lo más sobrecogedor de la peste no es el que se muere, sino el que sobrevive esperando a ver cuándo se muere él. Con García Márquez pasó un poco eso, es lo que quiero decir. Estamos analizando la obra de García Márquez y precisamente yo empecé con una cita que decían que a los 8 años ya sabía o había oído casi todo lo que contaría después, y había estado inspirado o había escuchado muchas de las historias precisamente de muertos de su abuelo, un sobreviviente de la Guerra de los 1000 días, que le contó de muertos verdaderos, pero también de la fantasía de su abuela, que estos sí eran muertes sacados de la imaginación, pero que fueron las que lo impresionaron, las que lo impactaron. Y estamos hablando de esa presencia de la muerte a lo largo de un periplo de su escritura, porque conversábamos que hay un giro luego con el amor en los tiempos del cólera, y ya su obra tiende un poco más al amor. Yo quiero que junto con Juan Gozaín, que tenemos en la línea, Emiro Santos y Juan Carlos Urango, hablemos un poco de esa presencia de la muerte, de ese alter ego del autor en los primeros relatos, sobre todo ese misticismo de la muerte y la secuencia, porque la muerte no era como un final, era ver esa otra dimensión que hay después de ese paso, y cómo se transforma la literatura de él para dar espacio a otros temas, o eran temas que ya había tocado, pero es con otro color, con otro matiz. Efectivamente, la narrativa de García Márquez, que se inicia con un libro muy poco recordado en algunas ocasiones, que es Ojos de Perro Azul, efectivamente los cuentos que aparecen en ese libro trasegan por una cantidad de fenómenos relacionados con la muerte, el muerto que sigue creciendo después de que ha sido sepultado, el gemelo que queda vivo en comparación con el gemelo muerto, que mientras que el gemelo se conserva en la tumba, el vivo siente que se está pudriendo, el fantasma que acude a todos los días a desordenar unas rosas o unas flores para intentar recordarle a los vivos que sigue allí, que está persistiendo a pesar de la muerte. Entonces, efectivamente, esa presencia se ve efectivamente no solamente como la contabilidad de los muertos de toda la Guerra de los 1000 días o de las posteriores guerras civiles colombianas, sino que también hay una dimensión existencial, es decir, una pregunta por lo humano más allá de la vida, es decir, cómo seguimos persistiendo incluso cuando desaparecemos o nos vamos. Entonces están esos temas, la muerte, la vejez y el amor, que considero que son unos temas centrales. Sí, recordamos que La hojarasca, que es la novela con la cual él inicia la producción novelística, también trata sobre el tema de la muerte, es decir, un cadáver insepulto. Hay incluso allí como epígrafe una referencia a Antígona, la famosa obra de Sófocles, y igualmente recordamos algo de lo que decía el maestro Emiro Sánchez, y es
cómo el espacio de la muerte y la vida son espacios entrecruzados. El muerto no se va definitivamente, el muerto quiere seguir en el mundo de los vivos. Recordamos, por ejemplo, uno de los personajes que a mí más me llama la atención en 100 años de soledad, que es Prudencio Aguilar, a quien José Arcadio II mató con una lanza, y él no se fue definitivamente, e incluso empezó a buscarlos en el mundo de los vivos hasta que finalmente los encontró en Macondo, y allí estaba Prudencio Aguilar, llegaba y José Arcadio le daba el agua para que él regresara todas las noches, para que no tuviera sed. Lo vio desolado, sintió la soledad de los muertos, y es allí donde uno entiende que García Márquez esos dos espacios los entrecruza permanentemente, y que la vida y la muerte son unas dimensiones en las que él supo mover gran parte de su narrativa, y que además de eso pues nos dejó a nosotros unos personajes que son inolvidables, que uno no sabía en última si eran personajes realmente vivos o si eran personajes realmente muertos. Lo otro que se dice con respecto a la literatura de Gabo es que hay una parte íntima y una parte universal, y es toda la influencia de su familia. O sea, es contarse él y a la familia, a los diferentes personajes que encontró al interior de la familia, y hacerlos dentro de un libro, construirlos y hacerlos completamente universales sobre también historias insertadas en lo global. Esto, para Juan Gosaín, ¿cómo ve esa percepción que ahora les estoy compartiendo? Bueno, la verdad es que ustedes lo han dicho casi todo en esa materia de García Márquez y su relación con la muerte. Yo insistiría en un punto: no hay que olvidar que toda la obra de García Márquez es la vida del Caribe. En el Caribe, la muerte tiene un rito especial. Con la muerte hay una relación especial. Incluso, como ustedes bien lo han observado, los de ustedes tres, la muerte es casi que otra forma de la vida. Los muertos permanecen, los muertos beben agua por la noche, los muertos van a visitar a sus amigos. Pero no olviden una cosa bien importante. Ese es el comienzo de todo. Parece una paradoja decir que la muerte es el comienzo de una obra literaria. Pero es que no olviden que cuando García Márquez escribe su primera novela, que es La hojarasca, recuerden la primera frase de su primera novela, ya lo definía todo. Hoy he visto un muerto por primera vez, dice el niño sentado en el velorio del médico francés. Ustedes recordaban muy bien que el epígrafe con que se abre la siguiente novela, la segunda de García Márquez, que es La hojarasca, es un epígrafe de Sófocles, el cadáver insepulto de Polinices, contado por su hermana, por Antígona. Es decir, la muerte, pero no, ahí es donde yo quiero hacer la diferencia. No es la muerte como terror, no es la muerte como morbo. Por eso yo mencionaba ahora rato de cómo los libros de los años 60 en Colombia, en esa violencia liberal conservadora terrible que había, los libros colombianos, por mucho que fueran de ficción, eran catálogos y descripciones de asesinatos y de mutilamientos. No, en García Márquez es un elemento de la vida, la muerte. Perdónenme que sigo pareciendo paradójico, pero es que es así. En el Caribe la muerte es un acontecimiento diario. Mire, hay historias, los velorios, por ejemplo. Los velorios son la reunión de contadores de historias más fascinante que hay en los pueblos del Caribe. De modo que en García Márquez lo que yo he querido decir, y ustedes lo han corroborado muy bien, es que la muerte tiene otra dimensión, que es casi una dimensión de la propia vida, ¿verdad? Sí, uno puede ver incluso que es la compañía, acompañar al muerto. Muchas veces acompañamos en la vida solamente al viviente, pero el intento de que los muertos sigan deambulando por las casas es una forma de que sigan viviendo y existiendo. La manera como se presenta la muerte ante Amaranta y le dice: ya llega tu hora de morir, prepara tu mortaja, hazla lo primorosa cuanto quieras, pero vas a morir, es también una forma de intentar una forma de reconciliación con la muerte, ¿no? Es decir, de desaparecer, pero también permanecer de alguna manera. ¿Sabe una cosa? Sí. Eso que usted acaba de describir es el episodio de Amaranta en 100 años de soledad. Pero además, todas las relaciones en todos los libros de García Márquez, de todos los personajes con la muerte, lo que entablan, para decirlo de una vez por todas, lo que entablan es una relación que en el Caribe es común, que en el Caribe es frecuente y es cotidiana, una relación de confianza con la muerte. De confianza. Ese es uno de los rasgos más característicos
de la personalidad del Caribe, de la manera de ser, del talante Caribe. La muerte no genera esos espantos y aspavientos y esos sustos y corredillas. La muerte llega como llega la vida. Y alguno de ustedes, al comienzo, ¿cómo se llama la señorita que estaba hablando al comienzo? Es una compañera de nosotros, estudiante aquí de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, se llama Carla Aguilar. Carla, no es Marta Love, no. Marta Love está acá y también los saluda. Un saludo muy especial, Juan. Gracias, un abrazo. Usted estaba diciendo una cosa bien, bien interesante cuando mencionó a la abuela. Es que no hay que olvidar cuando le preguntaron a García Márquez, después del éxito ese estruendoso, ese estallido universal que fue el estropicio de 100 años de soledad, le preguntan a García Márquez, ¿cómo decidió usted contar ese cuento? Es decir, ¿cómo encontró ese tono que tiene la novela, que es casi bíblico? Si usted lee el estilo de la novela, comienza como comienza el Génesis. En aquel tiempo Dios hizo la luz y las aguas, y García Márquez dice, mucho tiempo después, frente al pelotón. Es el tono literario de la Biblia, pero entonces le dicen a García Márquez eso y lo hacen caer en la cuenta, y García Márquez dice, no. Yo duré años buscando el estilo, el tono, la voz con la que había que contar ese cuento de 100 años de soledad, hasta que un día comprendí lo más elemental. ¿Y qué es lo más elemental?, le preguntaron los periodistas, y Gabo dijo que yo tenía que contar ese cuento como lo contaba mi abuela. Así hablaba mi abuela, así hablaban todas las abuelas en el Caribe, hombre. Decían las cosas más insólitas. Conversando con la tía Tranquilina, abuela, pero la tía Tranquilina se murió en el año 63. No importa, anoche vino a visitarme como la cosa más natural del mundo. Bueno, y si las mujeres volaban al cielo, y si llovían pájaros, y las mariposas amarillas oscurecían el sol volando todo el día, ¿por qué no podían hablar con los muertos? Ese es el estilo de la cosa. No es la muerte, repito, la muerte morbosa, la muerte como una explotación del dolor ajeno o de los bajos sentimientos, no, nada de eso. Es la muerte como elemento de la vida, insisto por millonésima vez, perdónenme lo que tiene de paradójico la expresión, la muerte como un estadio más de la vida, otro, como la juventud o la vejez o la infancia, sí. Maestro Juan Carlos Urango, mire, en García Márquez se replica un poco, y creo que en gran parte de los escritores que salen de nuestra provincia, en usted también, por ejemplo, algo que es muy frecuente en los escritores que narran sobre los hechos de las provincias en Latinoamérica. Ya, por ejemplo, el tema de la muerte se hacía presente en Juan Rulfo. Sí. ¿Cierto? Entonces, digamos que hay una conexión entre los escritores nuestros que nacen de la provincia, nacen de la Aracataca, de San Bernardo del Viento, y los escritores que también nacen en la gran provincia latinoamericana, que tienen una visión de mundo y unas mitologías que están fuertemente cruzadas. Sin duda alguna. Mire usted Juan Carlos Urango, déjeme preguntárselo así de directo, ¿usted es de San Andrés de Sotavento o de Chinú? De Valencia, Córdoba. Ya, bueno, fíjese que ando por ahí cerquita, un poco más arriba, más abajo, hacia el sur, llegando casi a Antioquia, Valencia. Urango, ese es un apellido típico de esa región. Mire, póngase a pensar en esto. Usted ha visto la relación más intensa que en cualquier... Y eso que ese país no es Caribe. Es Atlántico, pero no Caribe. La relación más intensa que cualquier otro lugar de América que hay en México con la muerte. Usted ha visto lo que pasa en México el Día de los Fieles Difuntos, que hasta caramelos venden con figuras de carabela y de muertos y de dientes pelados y cosas, y la gente no les tiene miedo, sino que además les tiene cariño. Es un día de fiesta, en el mejor sentido de la palabra. Es lo que usted está diciendo. Nuestra vinculación con la muerte es poco aparatosa, es muy familiar. Yo dije hace un momento, usé la expresión confianza con la muerte. Bueno, a veces confianzudos con la muerte. Les voy a recomendar, muchachos, un cuento que parece escrito, como dice Urango, por un escritor de Valencia, Córdoba, o de Aracataca, Magdalena, o de Panamá. Les voy a recomendar un cuento de ese gran escritor tropical brasileño, que es Jorge Amado. Hay un cuento que se llama, oigan cómo se llama, La muerte y la muerte de Quinca Berros d'Agua. ¿Lo han leído ustedes? Yo lo encontré en una antología perdida de cuentos de Jorge Amado, y duré 8 días en que a veces lloraba, a veces me reía.
de lo que cuenta el relato. Quincas Berro Dagua era un vagabundo de la playa, ahí en Ileus, el pueblo que se inventó Amado, el Macondo de Jorge Amado. Y era un vago y pedía en limosna con un grupo de indigentes, y un día se murió. Y le están haciendo el velorio como si eso fuera en Turbaco. El velorio en su casa para llevarlo a enterrar cuando aparecen los amigos de la playa. Y le hacen saber a la familia de Quincas Berro Dagua que no lo dejan enterrar hasta que el hombre se tome un trago con ellos. Pero si se murió, no importa. O se toma un trago, de aquí no sale. Y lo han sacado del cajón y le han dado trago, y termina Amado diciendo, y lo enterraron borracho, a un muerto. Eso es la mitología de América Latina sobre la muerte. La muerte es tan natural, tan elemental, tan obvia, tan compañera y amiga que uno puede emborracharse con un muerto, eso no hay problema. Sí, con el respeto estilístico, por decirlo de alguna forma, yo en mi adolescencia, cuando leía a algunos latinoamericanos, encontraba esas grandes coincidencias y yo decía, no, parece el mismo autor, bueno, y también en la precariedad de lo que podía saberse de literatura, y sentía, por ejemplo, en Pedro Páramo no había la división. Está vivo, está muerto, y los muertos empiezan a estar tan presentes en la vida y lo siente uno en muchas de las obras de García Márquez. Yo le voy a ceder la palabra a Carla, pero quisiéramos la transición ahora a ese otro periplo donde el amor es protagonista, pero quisiera antes escuchar a Carla con lo que nos iba a decir. Bueno. Señor Gozaín, desde La hojarasca a Memorias de mis putas tristes, todos conocemos las novelas de Gabo, pero muy pocos son los que han tenido el gran placer de leer sus cuentos. 12 cuentos peregrinos, los cuentos del funeral de la mamá grande. ¿Qué nos puede decir del Gabo cuentista? Uy, qué pregunta, esperaba que no me la hicieran nunca, porque entonces, sobre un amigo tan querido y tan entrañable y tan admirado, que tiene menos de una semana de muerto, me toca decir lo que voy a decir. No era un cuentista inmortal García Márquez, era un novelista genial. Mire, no hay que equivocarse en eso. García Márquez es el mejor novelista que ha producido la lengua española desde el día en que se murió Don Miguel de Cervantes. Los cuentos de Gabo tienen un problema como cuentos, que es que intentan ser novelas cortas. Y uno nota que a la cosa le queda faltando algo. Hay unos cuentos, 2 o 3 cuentos prodigiosos. Y lo más curioso es que yo creo que Gabo lo sospechaba y al final de sus tiempos dejó de escribir cuentos. Por ejemplo, en los 12 cuentos peregrinos, me van a perdonar, pero ese es un libro del cual uno podría prescindir en la biografía artística, en la historia literaria de García Márquez. Hay un par de cuentos, hay uno que a mí me fascina, por lo que tiene de carga, lo insinuado y no dicho, que es como son los cuentos. La siesta del martes. Otro que se llama Un día después del sábado. Hay un cuento de García Márquez que usted acaba de mencionar, que a mí me encanta por lo delirante. ¿Sabe qué es ese cuento? Un homenaje a la retórica de la lengua española. Me refiero a los funerales de la mamá grande. Esta es, incrédulos del mundo entero, la verdadera historia. Parece un discurso de un concejal en el entierro de la mamá grande. Pero los cuentos de García Márquez no están a la altura de sus novelas, sin lugar a dudas. Señor Gozaín, las escogencias siempre son odiosas, pero yo quiero preguntarle esto. La novela más grande de García Márquez, o por lo menos la más conocida, es 100 años de soledad, pero declarado por él mismo, la apuesta estética y narrativa más importante es El otoño del patriarca. ¿Con cuál de las dos novelas prefiere quedarse usted? ¿Con cuál de las dos? Usted me pregunta que entre El otoño del patriarca y 100 años de soledad, ¿verdad? ¿Con cuál me quedo? Sí, señor. Con El coronel no tiene quien le escriba. ¿Sabe por qué? Por muchas razones, pero 2 fundamentales, dicho así, a la carrera de una entrevista. 2. La primera razón, no es posible decir tantas cosas en 100 páginas o un poco más de 100 páginas. La segunda, El coronel no tiene quien le escriba es uno de los más bellos cantos de amor que yo haya leído, dedicado a la dignidad de un hombre, a la dignidad de la humanidad, al decoro del género humano, a la historia de un coronel que no se deja vencer por la adversidad. Ni siquiera en la palabrota con que termina la novela, que era la única apropiada en ese momento para usar ahí. Ni siquiera, es un canto, repito, es una elegía.
casi que dan ganas de sacar una guitarra triste, a tocar a ponerle música al coronel no tiene quien escriba, ese canto a la dignidad del hombre, como ya le dije. Maestro, yo le doy una tercera razón, maestro, y es porque también me gusta mucho el coronel no tiene quien escriba, porque cómo es posible mantener al lector pegado en un libro de casi 100 páginas en una historia donde no pasa absolutamente nada. Donde una carta que nunca llega, un gallo que nunca pelea, una familia que pasa tantas dificultades, no pasa nada. Y ahí está el lector pegado hasta que termina la palabra. Una esposa que no hace sino preguntar cosas, pero no pregunta porque como era asmática, entonces hacía las preguntas como afirmaciones. Claro. Qué interesante, qué bello eso. Mire. Emiro nos decía hace un momento, fuera de micrófonos, que el periplo cambia es porque en 100 años de soledad agota todo. Yo quiero, como ya había dicho, entrar al tema del amor. Claro, incluso, como muy bien dice el señor Juan Gosaín, los cuentos de García Márquez, casi todos anteriores a 100 años de soledad, están pensados para desembocar en 100 años de soledad. La recurrencia de Macondo, de los personajes, todos los que están allí, como él mismo lo ha confesado o lo confesaba, era un preparatorio para llegar a 100 años de soledad. De modo que ese carácter novelístico que usted ve en estos cuentos y que muchas veces le resta la intensidad o el rigor de la tradición latinoamericana del cuento moderno, pueden especificarse o verse de ese modo. De modo que cuando llega a 100 años de soledad y el huracán bíblico acaba con Macondo, es como si se cerrara ese ciclo. Automáticamente comienza a haber una preocupación por el poder de una manera mucho más concreta, pero posteriormente con el amor en los tiempos del cólera, del amor y otros demonios, el rastro de tu sangre en la nieve o memoria de mis putas tristes, se da un vuelco muchas veces festivo, muchas veces afirmativo del amor y de la vida también. Don Juan, muchas gracias por habernos acompañado en este especial de UDC Radio. Y quiero que se despida de nuestra audiencia con su frase favorita, la frase que más lo haya marcado de Gabriel García Márquez. La frase que más me haya marcado a mí, de las que decía Gabriel García Márquez. Bueno, pues primero gracias por la entrevista, hombre, son muy amables y saludos a todos en la universidad, saludos a Marta y a todo su equipo de trabajo que son siempre tan diligentes y tan laboriosos. ¿Sí? La frase no eran tantas, pero hay una que además, acabo de caer en la cuenta, tengo el honor de ser el periodista que la registró, porque fue una entrevista mía a García Márquez. En el año 71, su primer viaje de regreso a Colombia después de publicado 100 años de soledad. Le pregunté en Barranquilla, en esa entrevista, en la casa de Álvaro Cepeda Zamudio, estábamos sentados conversando. Entrevista para El Espectador, de donde yo trabajaba entonces. Le dije, bueno, ¿qué es al fin y al cabo 100 años de soledad? ¿Eso es ficción? ¿Es realidad? ¿Es novela? ¿Es historia? Y se me quedó viendo y dijo, 100 años de soledad no es más que un vallenato de 350 páginas. Don Juan, muchas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, que les vaya muy bien, hasta luego. Juan Gosaín en ese especial Gabo Eterno por UDC Radio. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito: ¡cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: ¿ya vio usted lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora lo sabemos, además, porque los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual.
A esa hora de la mañana seguimos en este especial Gabo, el escritor, que realiza UDC Radio para todos sus oyentes y para la red de radio universitaria de Colombia. Escuchan las palabras de Gabo, hablando acerca del poder de las palabras, con ese discurso que él dio en el Congreso Internacional de la Lengua Española realizado en Zacatecas, México, en 1997. Tenemos invitado especial a esa hora aquí en UDC Radio. Maestro Alberto Salcedo Ramos, le habla Juan Carlos Urango, un saludo muy cordial, un abrazo de parte de UDC Radio y este especial que estamos haciendo como homenaje al maestro Gabriel García Márquez en su fallecimiento, que seguimos lamentando hoy como una manera de homenajear al colombiano más universal, Gabriel García Márquez. Maestro Alberto Salcedo Ramos, un saludo. Hola, buenos días, saludos para ustedes y para los oyentes. Maestro, usted es un hombre que ha cultivado la crónica, y cuando uno lee a García Márquez y lee a Alberto Salcedo Ramos, se da cuenta uno de que definitivamente quienes cuentan historias en el Caribe colombiano están fuertemente influidos por la escritura de Gabriel García Márquez, por esa visión de mundo, por ese compartir este escenario que se llama el Gran Caribe. ¿Cómo siente usted que García Márquez ha influido en las generaciones de escritores? Y, por supuesto, ¿qué es lo más influyente de García Márquez? A ver, yo siento influido por él, pero reconozco, digamos, con mucha gratitud la importancia de su voz. Como una luz que va haciéndonos el camino más amable a todos los que venimos detrás tratando de hacer algo, ¿no? Yo creo que a Gabo yo lo definí una vez como el brujo mayor. Ahora yo no siento tanto la presencia de la voz de él en los nuevos escritores. Creo que la gente, los que escriben hoy se han ido liberando como de esa especie de yugo que algunos se pusieron voluntariamente en el pasado. Pero es porque la voz de Gabo es demasiado contagiosa. Es tan contagiosa que le impuso ciertos códigos a la realidad. Por ejemplo, García Márquez, en la novela 100 años de soledad, dijo que los muertos de la masacre de la zona bananera habían sido 3.000. Y esa fue una cifra que él dio dentro de un universo de ficción. Y resulta que el Congreso colombiano pidió un decreto de honores para homenajear a las 3.000 víctimas de la masacre de la bananera. Entonces, eso te da la medida de lo influyente que es esa voz, de lo contagiosa que es esa voz. Una voz que no solamente generó imitación entre muchos escritores, sino que le impuso ciertos códigos a la realidad. Gillo Eligio García Márquez decía que García Márquez jodió a por lo menos 2 generaciones de escritores en el Caribe colombiano. ¿Usted comparte esa apreciación? Incluso sí, mira, hay una anécdota muy buena de Adolfo Bioy Casares. Bioy Casares tenía un taller de escritura en Buenos Aires, y Bioy Casares le recomendaba a sus alumnos, que eran casi todos muchachos muy jóvenes, de 20 años o un poco menos, les recomendaba que no leyeran ni a García Márquez ni a Borges. O sea, que lo tuvieran en la mira como algo que debían leer, pero no en ese momento, porque la teoría de Bioy Casares es que tanto Borges como García Márquez son escritores caníbales, o sea, canibalizan a todo el que se les acerca, si el que se les acerca no está preparado para digerir esa voz tan poderosa y tan contagiosa, ¿no? Sí, efectivamente, incluso también digamos que estas influencias que generan las generaciones posteriores o inmediatas marcan a muchos autores en los giros estilísticos, incluso en la nominación de los personajes, pero también está el García Márquez, que sintió en algún momento una fuerte influencia de William Faulkner. ¿Cómo ve esa relación entre Faulkner y García Márquez? Yo lo entiendo por un lado en lo literario, pero en lo literario yo no la siento tan marcada, yo la veo mucho como las atmósferas, ¿no? El propio Gabo dijo una vez que el Caribe es una patria cultural que está por encima de las patrias políticas que lo integran. Eso es lo que explica que cuando uno como Caribe habla con un habanero
se sienta más identificado que cuando habla con un bogotano, por ejemplo, o cuando habla con un boyacense. No es porque uno discrimine al de su propio país, para nada. No estoy tratando de establecer una rivalidad entre regiones, sino simplemente diciendo que el Caribe es una patria que va más allá de las fronteras de la patria política, ¿sí? La patria formada por la cartografía. De ese modo, ese Caribe como patria cultural empezaría en el sur de Estados Unidos, de donde era William Faulkner, y se extendería hasta el norte de Brasil. Así las cosas, Faulkner vendría a ser un autor del Caribe. Yo creo que por eso le gustaba tanto a Gabo, ¿no? Señor Salcedo, una de las más grandes críticas que le hacía al grupo de Barranquilla del periodismo del Gabo era que era muy literario. Sin embargo, yo creo que su literatura también era muy periodística, no solamente por Crónica de una muerte anunciada, sino porque su escritura había características y rasgos muy propios del periodismo. ¿Cómo ve usted esas características en las obras y los cuentos de Gabo? No entendí bien eso de muy literario. Yo creo que hay un equívoco y a mí a veces me entristece un poco que todavía a esta altura la gente no sepa qué es literatura, ¿no? A veces una vez me preguntaron a mí en una entrevista que cuándo voy a dar el salto a la literatura. Me parece una pregunta capciosa porque lo que Gabo hacía era periodismo. Cuando hacía Crónica, por ejemplo, eso era periodismo, pero también era literatura. La gente todavía no ha querido entender que cuando hablamos de literatura no estamos hablando exclusivamente de ficción. Hay dos vertientes en la literatura, una de ficción y una de no ficción. Cuando escribes Pedro Páramo, en una novela, haces literatura de ficción. Y cuando escribes Hiroshima, que es un gran reportaje, estás haciendo literatura de no ficción. Ambos son literatura. Entonces no le veo sentido a esa discusión, ¿no? Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer, ya verán, ya murieron. Yo estoy insistiendo sobre un tema hace rato porque es el cambio que yo siento en la literatura de Gabo después que gana el Nobel y que venimos de, como tú lo decías, eran muchos libros, preámbulos a 100 años de soledad y en algún momento termina 100 años de soledad y agota una cantidad de temas. Entonces vemos otro ritmo, vemos otras características en su historia. Yo quiero que empecemos a describir esa característica de esa obra que es después de 100 años de soledad, cuando tenemos en nuestras manos El amor en los tiempos del cólera y una sucesión de libros dedicados al amor en diferentes etapas de la vida. El mismo García Márquez confesaba que al momento de terminar 100 años de soledad se preguntó, ¿y ahora qué viene? Durante muchos años duró el proceso de concepción y de escritura del Otoño del Patriarca. Uno lo puede ver anticipado en el monólogo de Fernanda del Carpio, casi al final de 100 años de soledad. Pero luego, cuando se acaba esta reflexión, entra una constante que va a ser permanente o que ya estaba anunciada, pero que ahora va a ser tema central, que es el problema del amor o el tema del amor. Y esta novela, que es El amor en los tiempos del cólera, irrumpe en la narrativa de ese momento, generando ciertos cuestionamientos. El primero, tratar el tema del amor desde un género desprestigiado, un subgénero que era el folletín amoroso. Él lo recupera, pero lo resemantiza y lo pone al servicio de otra problemática. Y segundo, que es el hecho de contar la historia de amor que es imposible en Occidente hasta ese momento, que es la historia de dos ancianos. Nuestros grandes amantes trágicos son Tristán e Isolda, Romeo y Julieta, que son jóvenes y mueren jóvenes, ¿no? Entonces el amor viene unido al tema de la vejez y también al de la necesidad de, digamos que de invertir o de renovar las formas tradicionales como amamos o como nos enamoramos. Alberto, ¿cómo ves el amor en la obra de García Márquez? Pues yo antes de referirme al amor quería comentar algo que ustedes dijeron. Ustedes estaban hablando de cómo Gabo cambió después de 100 años de soledad y saltaron hasta el amor en los tiempos del cólera, pero Gabo antes de llegar al amor en los tiempos del cólera escribió un montón de títulos. Por ejemplo, después de haber escrito 100 años de soledad, él hizo un volumen de cuentos. Decía él que era para calentar la mano. Y en ese volumen de cuentos hay unos textos magistrales, como la Cándida Heréndira, o sea, la historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, que es una joya, es una obra maestra del género, del cuento, ¿no? Luego de haber escrito 100 años de soledad,
él quiso cambiar el registro, no se quiso quedar, como dijo él mismo, él ha podido hacer 100 años de soledad 2, 100 años de soledad 3, ha podido convertir eso en una saga comercial, como es tan común entre algunos escritores que dan un golpe de esa naturaleza, pero él prefirió cambiar el registro y entonces nos dejó esa obra maravillosa que se llama El otoño del patriarca, que es una obra que podría leerse, según algunos cientificistas, como una especie de tratado político. Yo prefiero leerla como la experimentación de un escritor valiente, un escritor que se atrevió a derribar su propia fórmula, sí, que se atrevió a reinventarse para no repetirse y para seguir buscando otros caminos por los cuales consolidarse como una de las voces más grandes de la lengua castellana. Después del otoño del patriarca, entonces vino otra obra maestra que se llama Crónica de una muerte anunciada, que es una novela sólida, es como una bala de acero, no tiene fisuras por ninguna parte, ¿no? Y entonces ya después sí vino esa saga del amor a la que ustedes se refieren. Yo creo que el tema del amor, el amor en los tiempos del cólera, la novela a la que ustedes aludieron, está tratado con mucho humor. Gajo supo encontrar la consonancia poética que va más allá de la rima entre los vocablos amor y humor. Este es un libro que nos presenta quizá al Gabo más virtuoso en la escritura, ¿no? Un Gabo tan suelto, tan poético, que a veces parece tomándonos el pelo. Es un Gabo absolutamente virtuoso, el Gabo del amor en los tiempos del cólera. Yo siento que antes del amor en los tiempos del cólera, la presencia del amor en García Márquez era una cuestión que estaba muy dictada, más bien por la manera como se relacionaban o cómo se establecen las relaciones entre las personas que viven, por ejemplo, en La Guajira, a veces incluso con sentido muy comercial. Y por eso abundan, por ejemplo, las prostitutas, y por eso abundan las dotes, etcétera, etcétera, en la obra de 100 años de soledad y en las obras que tienen como escenario Macondo. Incluso García Márquez lo dice en una entrevista. 100 años de soledad es un libro, por ejemplo, donde no existe el amor y el último personaje es el que realmente se fecunda por amor, que es el personaje que aparece o nace con cola de cerdo. Y en última es el último personaje de la estirpe, es quien dicta el final de Macondo y de toda la estirpe de los Buendía. Es decir, ese personaje procreado con el amor lleva a la destrucción de Macondo. Uno puede incluso darse cuenta que un personaje tan enigmático como Remedios la Bella, algunos escritores la han intentado ver como ese personaje que intentó, al llegar a la tierra, porque es un ser mágico, completamente angélico, intentar demostrarles a esos hombres, esas mujeres solitarias, que era posible relacionarse con la vida de otra manera, de una manera más sensorial, más sensitiva, más amorosa, pero también la dejaron sola y también ella se queda sola. Incluso algunos intérpretes afirman que su ascensión al cielo no es tanto un efecticismo ni piedracielista ni realista mágico, sino es un momento en el cual Macondo y la familia Los Buendía no estaba preparada para entender el amor o algo que estuviera más allá de esa realidad dura de la soledad. Así que el amor en los tiempos del cólera, del amor y otros demonios, Memoria de mis putas tristes y los cuentos que tratan son el amor, son como un intento de saldar, o más bien de preocuparse por algo que no era posible dentro del mundo narrativo de García Márquez hasta ese momento. Bueno, y ya que hablas de el amor y otros demonios, tocas otra fibra de Marta Amor y es el tema de Cartagena. Cartagena, en esta gran obra que en particular, pues a mí creo que me pega y me enamora, es por eso, el amor en los tiempos del cólera me pega, es por el tema de Cartagena. Y también llega esta del amor y otros demonios con el tema de Cartagena. Yo quiero que ustedes que han analizado la obra me cuenten un poquito qué relación tenía Gabo con Cartagena y qué coincidencia, esa coincidencia cómo podemos interpretar de que estos dos textos tienen la palabra amor en el título. Uh-huh. El amor en los tiempos del cólera y del amor y otros demonios, ambas suceden en Cartagena. Yo siento que Cartagena para García Márquez representa un espacio vital,
Es curioso porque García Márquez en Cartagena demoró en su época de formación muy poco tiempo. Creo incluso que García Márquez no pegó en una sociedad. Dice que no le gustó, porque era muy conservadora y se va para muy Barranquilla. señorial. Y en Barranquilla se encuentra con muchas cosas. Claro, ya se encuentra el ambiente festivo, la bohemia, los amigos, incluso, porque uno, por ejemplo, uno escucha o nombra a un personaje como el maestro Gustavo Garra Merlano, que era un señor con una compostura, versus, por ejemplo, un hombre alocado, como Cepeda Zamudio, y ese era el ambiente que García Márquez creo que deseaba, y ese creo que era el ambiente propicio para que él encontrara o se tocara la fibra como escritor. Sin embargo, a pesar de eso, García Márquez conservó por Cartagena siempre, como el espacio de Cartagena, creo que un afecto muy grande. Como un romanticismo. Un romanticismo. Digamos que él quería ver deambular fantasmas por las murallas de Cartagena, y de hecho, si uno las mira bien, creo que deambulan por las murallas de Cartagena, y por eso después regresa a comprarse una casa frente a las murallas de Cartagena para dialogar con los fantasmas. Y yo creo que es en ese retorno donde García Márquez reencuentra nuevamente la vitalidad para escribir estas historias que se refieren a Cartagena de Indias, y Cartagena se convierte allí en una especie ya de Macondo frente al mar. Mira, bueno, muchas gracias por haberme invitado. A ver, yo les quiero decir, la verdadera patria de los escritores, y sobre todo de los escritores universales como Gabriel García Márquez, es la patria que ellos mismos construyen a través de la palabra, a través del lenguaje, a través de los universos narrativos que crean cuando escriben, ¿no? De modo que la patria de García Márquez no era Cartagena, no era Barranquilla, no era Aracataca, pero eran todas esas, pero sí eran todas ellas, es decir, eran todas y no era ninguna en especial. Si uno se pone a hilar fino, uno descubre que la verdadera patria de Gabriel García Márquez era el Caribe, el Gran Caribe. Muchísimas gracias, maestro Alberto Salcedo, por habernos acompañado en este especial, que lo hacemos con mucho cariño y desde el corazón al gran Gabo. Gabo Eterno se llama este especial, y hoy estamos con Gabo Escritor. Muchas gracias por su tiempo, y esperamos poder seguir contando con usted a lo largo de los especiales que se extienden hasta el día viernes, y que mañana va a ser Gabo Periodista, en el que creemos puede hacernos grandes aportes. Muchísimas gracias desde UDS Radio. Muchas gracias, amable. Ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy, las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces 1 millón de lectores, y hacia un artesano insomne como yo, que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Pero no se trata, ni puede tratarse de un reconocimiento a un escritor. Este milagro es la demostración irrefutable de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana, y por lo tanto 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad no son 1 millón de homenajes al escritor que hoy recibe su... Escuchen aparte del discurso dado por Gabriel García Márquez en el marco de la 4ª edición del Congreso Internacional de la Lengua Española, que se llevó a cabo en la ciudad de Cartagena. Textos en lengua castellano, esperando hambrientos de este alimento. No sé... En ese mismo discurso también relató un poco cómo fue ese proceso de parir 100 años de soledad. Escuchemos un poco acerca de esa descripción maravillosa que realiza Gabriel García Márquez, de cuando muy poca gente lo conocía a nivel internacional, y cómo fue ese proceso de enviar a Argentina esas primeras ocas que darían a luz una de las obras cumbres de este gran escritor colombiano. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. No tenía la menor idea del significado ni el origen de esa frase, ni hacia dónde debía conducirme. Lo que hoy sé es que no dejé de escribir ni un solo día durante 18 meses hasta que terminé el libro. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Con el ritmo que había adquirido en un año de práctica, calculé que me costaría unos 6 meses de mañanas diarias para terminar. Esperanza Araiza, la inolvidable Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el cenagal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros y las sacó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Ahí escuchaban la descripción de cómo fue la creación de 100 años de soledad. 6 meses había contemplado el maestro para construir esa obra que hoy nos tiene, sencillamente celebrando la memoria, todo el legado que nos ha dejado Gabriel García Márquez. Escuchaban entonces el accidente que tuvo su correctora de estilo. Y también se habla de que cuando él envió desde México hacia Argentina la edición final para ser revisada por la editorial, hubo complicaciones incluso hasta para tener el dinero completo. Era el envío correspondiente y no enviaron la primera parte como la habían solicitado, sino la segunda parte, pero le gustó tanto al editor que mandó el dinero para que enviaran esa primera parte que él quería conocer de 100 años de soledad, aparte de ese gran discurso que dio Gabriel García Márquez. Emiro, redondeando un poco el tema del amor en las obras de Gabo, ¿usted tenía algo más que decir? Sí, es del amor y de Cartagena, esa relación no solamente romántica con Cartagena, no una Cartagena de folletín o de postal, sino también una relación crítica, como cuando dice Juvenal Urbino, qué noble será esta ciudad que llevamos 400 años intentando destruirla y no hemos podido. Entonces es esa vista desde el humor, la ironía, como decía anteriormente, pero también una visión que no se queda solamente en una idealización de Cartagena. En este caso, Cartagena se vuelve el espacio del amor, pero también del amor decadente, del amor senil, el amor viejo, el amor que lucha contra las convenciones sociales. Luego tenemos una última novela publicada en vida de García Márquez, que es Memoria de mis putas tristes. Y aquí un escritor, Nobel también, Coetzee, afirma que García Márquez intenta solucionar un problema que no había podido llevar hasta un último término en la novela El amor en los tiempos del cólera, y era la relación entre un anciano y una jovencita o una niña. América Vicuña, en El amor en los tiempos del cólera, muere desesperada por el amor de Florentino Ariza, pero ya en Memoria de mis putas tristes, como afirma Coetzee, encuentra que precisamente García Márquez intenta solucionar este problema a nivel moral, ético y estético también. Y podemos ver que es la gran despedida, un anciano que en sus últimos años de vida decide afrontar todas las adversidades con una niña de la cual no conoce ni siquiera su nombre, ni ha hablado con ella. Pero el gran final de Memoria de mis putas tristes es la exaltación a la vida, un gran homenaje a la vida, un final incluso bastante extraño con relación a finales anteriores, en los cuales es mucho más medido. Aquí hay una exaltación, una gran afirmación de la vida. Es algo de esa Cartagena que pienso García Márquez desdeñó, o sea, esa que decíamos, la conservadora, la señorial. Yo pienso que no Cartagena, porque no fue en muchos públicos en los que no hubo aceptación de esta obra. Sí, Emiro. Incluso a veces uno está tentado a pensar que El amor en los tiempos del cólera ocurre en Cartagena. Si uno se detiene en uno de los pasajes de la novela, hay un momento en que Juvenal Urbino y Fermina Daza viajan en globo y salen de lo que queremos es Cartagena, y de repente van avanzando y Juvenal le enseña, si no estoy mal, a Fermina, y vieron las ruinas de la muy antigua Cartagena de Indias. O sea que tal vez es una Cartagena
inventada o novelada que no es la real, sino que está al lado de la verdadera Cartagena. Puede pasar, magias de la literatura. Bueno, mañana los invito al especial Gabo el escritor y precisamente Gabo el periodista, porque estábamos en el especial de Gabo el escritor y precisamente ahí hay otra conexión y es cuando él narra, empezando este libro del amor y otros demonios, que es como si fuera una pesquisa periodística, una noticia en donde cuando están haciendo las excavaciones en el Santa Clara, él está la tumba de Sierva María de Todos los Ángeles, que llama mucho la atención porque el cabello siguió creciendo y alcanza una extensión larguísima. Dime, Juan Carlos. El Hotel Santa Clara en aquel momento era el centro, el anfiteatro, el centro de práctica de los jóvenes estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena, por un lado. Y además recordamos que García Márquez estuvo matriculado aquí en los años... en la Facultad de Derecho en 1948, cuando sale de Bogotá. Y entonces el Hotel Santa Clara, el Hospital Santa Clara en aquel momento era un sitio vinculado con la Universidad de Cartagena. Y encontramos entonces una novela que empieza con una crónica o por el relato, la presentación de una noticia. Entonces ahí como la transición de lo que vamos a querer hablar en el día de mañana y por eso están invitadísimos todos los oyentes. Aprovecho un momento entonces para agradecerles a nuestros gratísimos invitados, Emiro Santos, Juan Carlos Urango, Alberto Salcedo, Juan Gozaín, a todos, gracias por habernos acompañado en este especial y aquí en la mesa de trabajo, Luis Anaya, Carla, Luis Mestra, Carla Aguilar y Angie Giraldo, y quien le está hablando, Marta Amor. Trató de tener los ojos abiertos, pero lo quebrantó el sueño. Cayó hasta el fondo de una substancia sin tiempo y sin espacio donde las palabras de su mujer tenían un significado diferente. Pero un instante después se sintió sacudido por el hombro. «Contéstame». El coronel no supo si había oído esa palabra antes o después del sueño. Estaba amaneciendo. La ventana se recordaba en la claridad verde del domingo. Pensó que tenía fiebre, le ardían los ojos y tuvo que hacer un gran esfuerzo para recobrar la lucidez. «¿Qué se puede hacer si no se puede vender nada?», replicó la mujer. «Entonces ya será 20 de enero», dijo el coronel, perfectamente consciente. «El 20% lo pagan esa misma tarde». «Si el gallo gana», dijo la mujer, «pero si pierde». «¿No se te ha ocurrido que el gallo pueda perder?». «Es un gallo, pero no puede perder». «Pero suponte que pierda. Todavía faltan 45 días para empezar a pensar en eso», dijo el coronel. La mujer se despertó. «Y mientras tanto, ¿qué comemos?», preguntó y agarró al coronel por el cuello de la franela. Lo sacudió con energía. «Dime qué comemos». El coronel necesitó 65 años, los 75 años de su vida, minuto a minuto, para llegar a ese instante. Se sintió puro, explícito, invencible en el momento de responder. Mierda. El coronel no tiene quien le escriba. Gabriel García Márquez. Lo dejamos con una aparte del discurso final que dio Gabriel García Márquez en la entrega del Nobel en 1982. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.